otra vez. Espero que hayáis descansado, que os haya dado tiempo a procesar toda la información que recibisteis ayer, que fue mucha y valiosa. Y hoy continuamos con el segundo día de las jornadas, ¿vale? Hoy tenemos el gusto de tener aquí a Carol Lebrón, así que espero que la recibáis con todo el cariño y con toda la atención que sé que le vais a dar, para que ella desde aquí arriba sienta pues, ese interés y esa acogida, ¿vale? Porque es importante. Sabéis que luego, si necesitáis hacer algún comentario, habrá turno de palabra, como ayer. De hecho, me comentaba que hubo una parte que Pepa no pudo dar, puesto que se generó y hicisteis bastantes preguntas, lo cual implica que estáis bastante por el tema. Así que voy a presentárosla y comenzaremos, ¿vale? Carol es psicóloga y hizo un máster en psicología clínica. Desde el 2004 hasta el 2012 trabajó como educadora social en diferentes centros de día. Desde el 2008 hasta el 2011 también ejerció como psicóloga de terapia en clínicas privadas y desde el 2012 hasta el día de hoy forma parte del equipo técnico de la colonia de San Vicente Ferrer, como sabéis. Forma parte de la Fundación Amigo, es compañera, por tanto, en el equipo técnico de Pepa, ¿de acuerdo? Así que todos y todas. Buenos días. Bueno, yo, si me lo permitís, me voy a poner de pie. Estar sentada no me gusta mucho. Parece que hay más distancia entre nosotros, ¿vale? Con el micrófono parezco una cantante de Operación Triunfo, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues nada, lo primero que os quería contar era un poquito lo de la hipótesis explicativa del problema, porque Pepi me dijo que ayer había muchísimas preguntas, como os han comentado, y creo que es importante que la tengáis clara, ¿vale? Porque la hipótesis es la explicación del origen y mantenimiento de los problemas de conducta. Y es súper importante que se le expliquemos a los padres para luego para poder colaborar en la intervención, porque si ellos no entienden cuál es su parte de responsabilidad en el problema y qué puede para cambiar, ¿vale? No los vamos a tener en terapia, ¿vale? A ver, súper importante a la hora de explicar la hipótesis. Hay que empatizar muchísimo con los padres. No los tenemos que juzgar. Porque un padre que se siente juzgado va a crear una barrera y va a estar menos receptivo a nuestras indicaciones. Entonces nos los tenemos que ganar de alguna manera. Sí que es importante que les expliquemos, como os decía, su parte de responsabilidad en el problema, pero no es lo mismo responsabilidad que culpa. ¿Qué diferencia hay? Pues a ver, que la culpa hay como una intención de hacer algo, ¿vale? Tú eres responsable de algo cuando causas un daño, pero sin ninguna intención. Pero eres culpable de algo cuando lo haces con intención. Yo muchas veces digo a los padres un ejemplo que es muy tonto y muy básico, pero que me sirve. A ver, por ejemplo... ¿Se me oye? Sí. Vale. Si aquí en el suelo ahora veo que hay un perro tumbado y yo voy andando tranquilamente y sin querer me tropiezo con él, soy responsable de haberle hecho daño, porque lo he chafado y soy responsable de su dolor. Ahora, si yo veo el perro y con toda mi mala baba voy y le pego una patada, ahí ya soy culpable, porque he querido hacerle daño. Entonces esto se lo explicamos a los padres, que ellos han podido contribuir en el mantenimiento o en el origen del problema, pero sin ninguna mala intención. No los estamos juzgando como malos padres. Entonces, tienen que ser conscientes de qué parte tienen que cambiar, pero que se quiten esa parte de culpa. Porque la culpa lleva una emoción muy negativa que entorpece mucho el avance de la intervención. ¿Vale? Súper importante ser muy claros y muy profesionales. Tenemos que explicarle las cosas a su nivel. Tenemos padres de todos los niveles. Desde niveles muy altos, con estudios, nivel socioeconómico alto, hasta niveles más bajos. Entonces nos tenemos que adaptar muy bien a ellos. ¿Vale? Y súper importante también para empatizar, porque si ahora viene una persona que casi no tiene estudios o que no entiende muy bien las cosas y empezamos con tecnicismos y hacer aquí de yo soy psicóloga, pues probablemente perdamos mucha empatía. ¿Vale? El tema de feedback continuamente cuando les expliquemos las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen que sí a todo y no se están enterando de nada. ¿Vale? Reforzar mucho las preguntas, que ellos vean que realmente es importante que lo entiendan y que nos interesa que lo entiendan, ¿vale? Eso también crea mucha empatía. Y últimamente pues ya uso de muchos ejemplos, gráficos y esquemas.
a la hora de explicarles la hipótesis es interesante que se lleven como un pequeño resumen a casa, y ahí la voz, no sé si me oís. ¿Se te oye igual? Mejor, se oye mejor. Pues casi que lo prefiero. Como somos poquitos. ¿Vale? Entonces, si se llevan un pequeño resumen a casa, casi que mejor, porque es una sesión en la que explicamos muchos conceptos, explicamos muchas cosas, y hay veces que llegan a casa y se les puede olvidar. ¿Vale? La siguiente. Vale. A la hora de, bueno, la introducción, el objetivo de la sesión es lo que os he dicho, ¿no? Explicarles qué parte pueden cambiar ellos para mejorar la relación con sus hijos. El eje de Likert, creo que a Pepi sí que ayer le dio tiempo a explicároslo. Sí. Este que era el de temperamento, vale. Entonces les explicamos lo del tema del temperamento y demás. Y el modelado. ¿Os explico lo del modelado? Vale. A ver, a la hora de explicar el origen de un problema de conducta, aparte del eje de Likert, les explicamos qué es el modelado. ¿Qué es el aprendizaje por modelos? Pues por observación. Les explicamos que los niños aprenden sobre todo lo que ven. Y muchas conductas las pueden ver en casa. Otras las pueden ver en la tele, con sus amigos, en la calle, en el instituto. Pero ellos sí que va a tener que ser un buen modelo para sus hijos, porque un padre que le dice a su hijo ¡no me grites!, ¿qué está haciendo? Modelando una conducta de gritar. Un padre que pega modula una conducta de pegar, ¿vale? Entonces es súper importante que lo tengan súper claro. Y luego, aparte, la explicación del mantenimiento del problema. Les explicamos los elementos del análisis funcional, que os explicó Pepi ayer, ¿vale? Y el concepto de refuerzo negativo y positivo, y las consecuencias. A la hora de explicarles la hipótesis a los padres, como os decía, utilizábamos ejemplos. Y para explicar el refuerzo, que mejor que un ejemplo, porque esto de refuerzo, consecuencias, castigo, los padres no lo entienden muy bien a veces. Entonces, hay veces que utilizamos ejemplos tan sencillos como el típico ejemplo de un niño que tiene una rabieta en el supermercado. El ejemplo de toda la vida, ¿vale? Niño pequeñito que va al supermercado con su madre y que quiere que le compre un paquete de gusanitos. Mamá, cómprame gusanitos. Que no te los voy a comprar. Mamá, que quiero gusanitos. Que no te los compro. Que quiero los gusanitos, que me los compres. El niño se tira al suelo, una rabieta impresionante, gritando, pataleando. Y la madre va y le compra los gusanitos. ¿Vale? Parece una tontería, pero claro, ¿qué va a pasar la próxima vez que esta madre vaya al supermercado con su hijo y su hijo quiera que le compre algo? Claro mismo. Lo más probable es que vuelva a emitir esa conducta, que es una rabieta, es una conducta agresiva, en cierto modo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pasamos a la siguiente. Ay, lo del Likert no hace falta. No, da igual, yo lo voy a contar. ¿Qué pasa? Que en ese momento, el niño ¿qué consigue con esa conducta agresiva? Consigue, por una parte, lo que él quería, los gusanitos. Pero por otra parte, consigue otro refuerzo súper importante. Eso lo explicaré luego con la escuela de padres. ¿Sí? Es que como... Esa es la siguiente. Consigue lo que quiere, que es eso, los gusanitos. Eso es el refuerzo material que consigue. Pero recibe otro refuerzo súper importante. Sensación de poder. A mi madre la tengo controladísima. Y eso es súper difícil luego de cambiar. ¿Vale? Bueno, aquí he dicho gusanitos, la niña con la figureta. Pero es que la madre también consigue cosas. En ese momento en el que le da el gusanito, consigue que el niño se calle, deja de pasar vergüenza a las típicas mujeres mayores. Dale gusanitos al chiquillo, ¿no ves cómo está? Pobrecito, tal, todo el mundo mirándola. Y el alivio de, ¡buah! Ya me he quedado tranquila. El niño se me ha callado, me voy a mi casa, me voy tranquila y no pasa nada. ¿Vale? Entonces también la madre consigue beneficios en esta situación. Pero ¿qué pasa? Que a largo plazo esto se puede convertir en un problema muy grande. A corto plazo parece que todos ganan, pero a la larga, como os decía, lo más probable es que este niño continúe teniendo problemas. ¿Vale? Luego les ponemos ejemplos a los padres también con adolescentes, claro, porque dicen, bueno, mi hijo ya tiene 15 años, ¿qué haces contándome una historia de unos gusanitos? Pero parece como más evidente.
Pues ejemplos del tipo de, por ejemplo, pues un chaval que su madre le dio ayer 10 euros y le vuelve a pedir 10. Y la madre le dice que no. Que me des los 10 euros, que no te los voy a dar, que ya te di 10 euros ayer. Entonces el chaval empieza a gritar, a insultar, a pegar golpes, incluso a agredirle. Si la madre le llega a darle los 20 euros o los 10 euros, lo que haya pedido, ¿qué es lo más probable? Que las próximas veces que el chaval quiera algo, lo pida de manera agresiva. Entonces, súper importante que los padres entiendan esto. ¿Lo habéis entendido vosotros? Sí. Vale, perfecto. ¿Vale? Vale, ya está. Entonces, eso es lo de a corto plazo, vamos a conseguir lo que quieren y a largo plazo se instaura un problema. ¿Vale? Y ahora ya mitad. Es que si no entendíais esta parte, lo otro no tenía mucho sentido. ¿Vale? Entonces sí que quería comentarlo un poquito por encima. Vale. Entonces, la parte de intervención, ¿vale? Ayer Pepi os explicó la parte de evaluación, esta es la parte de hipótesis que explicamos solo a los padres, y ahora vienen las fases de intervención. La evaluación, no sé si os comentó Pepi, que bueno, se hacen con los padres en individual y con los hijos en individual. En ocasiones, en la parte de evaluación también nos coordinamos con agentes externos. Por ejemplo, chavales que han estado en servicios sociales, en SEAFI, que han ido a psicólogos anteriormente, ¿vale? Esto sí que forma parte también de la evaluación. Luego, la hipótesis. La hipótesis se la explicamos a los padres en individual y en la escuela de padres. ¿Por qué pensáis que a los hijos no se les explica la hipótesis? Buenos días. ¿No se os ocurre? Bueno, pues por dos razones, os lo voy a decir bien. Una, porque algunos lo podrían utilizar y eso podría reforzar como para decir, guau, pues cuanto más violento me pongo, seguro que mi madre más veces cede, porque algunos chavales lo piensan ya. Y otra, porque si les explicamos la hipótesis, la culpa es de mis padres, se quitan responsabilidad. Por eso a ellos no les explicamos la hipótesis. De hecho, cuando se la explicamos a los padres, siempre les insistimos, no le digáis a vuestros hijos que vosotros sois los culpables. Porque hay algunos padres que cuando les explicas la hipótesis se sienten muy culpables, como os decía antes. Y luego te encuentras en una situación en la que están con su hijo, ay, perdóname, hijo mío, la culpa mía, estás en el centro por mi culpa. Por eso no se lo explica. ¿Vale? Luego la parte de tratamiento, que es la que os voy a explicar hoy, se hace en 5 bloques. Padres en individual, hijos en individual, padres más hijos, hijos en grupo y padres en grupo. Son los 5 bloques de intervención, ¿vale? Que los hacemos de manera simultánea. Y luego la parte de seguimiento también se hace con los padres en individual y los hijos en individual con la libertad vigilada. En el centro de la colonia no tenemos un programa de seguimiento, nos encantaría, pero no lo tenemos. Sí que es verdad que hubo un momento en que sí que tuvimos un técnico de libertad vigilada, pero en estos momentos no está. En algunas ocasiones pues sí que tenemos noticias de chavales que han salido del centro y demás, porque nos coordinamos con otros técnicos por otros casos, pero no podemos llegar a tanto. Vale, entonces, lo del tratamiento, bueno, lo de los 5 bloques os lo he contado todo antes en la transparencia anterior y vamos a empezar a hablar de que trabajamos con los hijos en individual, ¿vale? Lo primero, asumir su parte de responsabilidad. Como os decía, muchos chavales cuando ingresan en el centro tienen mucha dificultad para asumir su parte. Además, tenemos en cuenta que estos chavales les han denunciado a sus padres. Tienen mucho rencor en la mayoría de casos y creen que están aquí por culpa de sus padres. Minimizan lo que han hecho, les quitan importancia y culpabilizan a sus padres o a otras personas. ¿Vale? Es súper importante que asuman esa. Una de las cosas que les hacemos al principio, una de las tareas que les damos al principio es muy sencilla, que es una parte de qué cosas creo que he hecho bien con mis padres y qué cosas creo que tengo que mejorar. ¿Vale? Como una especie de listado de cosas. Y luego, por otra parte, qué cosas creo que mis padres han hecho bien conmigo y qué cosas me gustaría que cambiasen.
Esta tarea, que es súper sencilla, nos da mucha información en la evaluación para poder ver hasta qué punto se sienten responsables de lo que han hecho y dónde tenemos que influir, ¿vale? Sí que es cierto que en algunas ocasiones los padres han hecho cosas que no son adecuadas, pero ellos tienen que trabajar su parte, ¿de acuerdo? Luego también les hacemos ejercicios de responsabilidad en frío y luego situaciones familiares. En frío, ¿qué significa? Casos que no tengan nada que ver con ellos, que ahora os pondré algún ejemplo, ¿vale? También utilizamos cómics para hacer cosas así un poquito más dinámicas y registros de responsabilidad, ¿vale? Donde les ponemos situaciones y que piensen en diferentes alternativas, ¿vale? Y qué parte de su responsabilidad podrían haber cambiado para que el problema no llegase más, ¿de acuerdo? ¿Qué más trabajamos con los chavales? Sobre todo el tema de resolución de problemas. La mayoría de chavales que tenemos en nuestro centro no saben resolver problemas, tienen muy poquitas habilidades de afrontamiento. Entonces pensamos que es súper importante poder trabajar con ellos, pero no solo con el tema de los padres. Esto también les sirve en su día a día, en el instituto, con sus amigos, en la calle, ¿vale? Luego, el tema de las emociones, súper importante. El tema de la educación emocional. Hay muchos chavales que no saben reconocer sus emociones, las confunden muchísimo. Parece mentira, pero así es. Y es súper importante también explicarles qué relación hay entre las emociones y las conductas, ¿vale? Muchos chavales piensan que actúan de cierta manera por una situación que ha ocurrido. Por ejemplo, 3 chavales sacan un 5 en un examen, ¿vale? El primer chaval piensa, he sacado un 5 porque he estudiado poco. El segundo piensa, he sacado un 5 porque el profesor me tiene manía. Y el siguiente, he sacado un 5 porque soy muy tonta, soy muy tonta, me siento fatal, lo podría haber hecho mucho mejor. Esos pensamientos van a generar diferentes emociones y diferentes conductas. Ahí está la clave. Las emociones y las conductas no dependen de la situación, porque la situación es la misma, dependen del pensamiento. Entonces trabajaremos mucho el tema de los pensamientos y el tema de las emociones. ¿Vale? Luego, como decía, lo del tema de los pensamientos irracionales, les ayudaremos a detectar esos pensamientos, porque a veces son pensamientos automáticos que pasan así de manera fugaz en las situaciones y no se acuerdan, ¿no? Porque intentas evaluar una situación con ellos, que han tenido algún problema con sus padres y les preguntas qué pensabas en ese momento y no se les ocurre muchas veces. Entonces sí que les mandamos registros para captar esos pensamientos de cara a entrenarlos de cara a las siguientes situaciones, ¿vale? Y les ayudaremos a cambiar pensamientos, porque los pensamientos se pueden cambiar, aunque muchos piensan que no. Pero cuando éramos pequeños todos pensábamos que los Reyes Magos existían, ¿no? Nadie lo piensa ya. ¿Vale? Entonces, porque hay muchos chavales que dicen, yo pienso como que esto no se puede cambiar, son muy rígidos en ese sentido. Les vamos a ayudar a cambiar pensamientos, porque así van a poder controlar sus conductas y sus emociones. ¿Vale? Y luego, sobre todo, claro, el tema de controlar su agresividad es súper importante. Estos chavales llevan mucho tiempo con estas conductas agresivas instauradas en su repertorio y muchos tienen dificultades para controlarla. Entonces ahí vamos a tener que explicarles muy bien cómo funciona la agresividad y les vamos a dar estrategias. ¿De acuerdo? Metodología, pues, a ver, lo ideal serían sesiones semanales durante todo el internamiento en el centro, de 45 minutos aproximadamente, ¿vale? Individuales, como hemos dicho, y en las sesiones les damos tareas para que trabajen ciertos aspectos, en casa no, en la sección, ¿vale? ¿Por qué digo que sería lo ideal? Porque no llegamos a atender a todos los chavales todas las semanas, porque lo ideal sería todos los chavales y todas las familias todas las semanas. Tenemos muchos chavales y no podemos. Sí que es cierto que cuando ingresan en el centro la periodicidad es más habitual y luego vamos distanciando, ¿vale? Cuando las cosas van un poco mejor, ¿vale? Vale, como os decía, lo de las responsabilidades que yo he contado antes y ahora lo he vuelto a repetir, creo que ahora tengo un ejemplo por aquí, vale, sí. Vale, pues un ejemplo de una niña que estuvo en el centro de cosas que ella pensaba que hacía bien, ¿vale?
Pues mira, limpiar la casa cuando me lo piden, bajar al perro, recoger la mesa, me preocupo por mi madre y respetarla cuando me dice que no. Eso era a veces, pero bueno. A ver, claro, ahí es otra cosa importante, respetar cuando me dice que no. ¿Qué significa respeto? Tenemos algunos chavales que están, bueno, chavales y padres, ¿no?, que están tan acostumbrados a un nivel de agresividad tan alto que no consideran una falta de respeto los gritos, los insultos, el tirar cosas, el romper cosas. Algunos normalizan mucho la agresividad y hasta que no llegan a un punto muy elevado creen que no están faltando al respeto. ¿Vale? Esto es súper importante que se lo expliquemos también a los padres. Y cosas que yo tendría que mejorar. Pues no insultar a mi madre, ¿vale? No pegarle, no mirarla con mala cara, no contestarle, hacer las cosas que me pide a la primera, ¿vale? Decirle dónde voy a estar y comer las comidas que ella hace. Porque ella despreciaba muchas veces las comidas, incluso hay veces que le lanzaba el plato cuando no quería comer algo, este tipo de cosas. ¿Vale? Vale, aquí tenemos un ejemplo de cómic que utilizamos para trabajar la parte de responsabilidad. ¿Vale? Pues lo típico. Pues mira, cuando acabe este programa me pongo a estudiar para el examen de mañana. Bueno, va, mejor es que estudie después de cenar. Bueno, va, voy a hablar un poquito con Pablo y luego me pongo a estudiar. Venga, vamos, pues mañana me levanto más pronto y estudio, ¿no? Madre mía, el examen en 5 minutos y no he estudiado nada. Y al final he suspendido porque el examen era súper difícil y el profesor ha ido a pillar. Típico ejemplo. Todo el mundo tiene la culpa, menos yo. No es que yo no es que no haya estudiado, es que el profesor ha ido a pillar. ¿Vale? Otro ejemplo. Pedro sale con sus amigos y Tania se le insinúa y se van al baño. ¿Vale? Y al día siguiente una amiga le dice, por cierto, ayer un chico se enrolló con otra. Y ella le dice, ¡guau! De todo, hemos puesto ahí subtítulos. Y él, pero cariño, es que se me insinuó, yo que no soy de tierra. La culpa la tiene la otra, ¿no? Él no. Pues con este tipo de cómics, así más o menos, les explicamos qué es la falta de responsabilidad. Porque muchos chavales tienen mucho locus de control externo, como decía. Le echan la culpa a todos y les cuesta mucho asumir su parte. Cuando ellos aprendan a asumir su parte, se pondrán en marcha para cambiarlo, porque si yo no tengo la culpa y no tengo ningún problema, ¿para qué voy a cambiar? Claro. ¿Cómo los vamos a meter en intervención? Es súper complicado. Y esto es un ejemplo que no ha salido todo, parece, pero bueno, del tema de responsabilidad, también con situaciones que les ponemos en frío y les preguntamos cómo podría haber cambiado el final en función de la responsabilidad de cada uno. ¿Vale? El tema de las estrategias de resolución de problemas. Bueno, nosotros utilizamos muchos materiales y demás, como os decía, les damos tareas, pero una de las cosas súper importantes que les hacemos es que piensen en las consecuencias que tienen para mí y para los demás las soluciones que yo busco a mis problemas. Aquí falta una parte, pero da igual la cuento. A la hora de resolver un problema, primero me tengo que dar cuenta de que tengo un problema. Tenemos que enseñarles a darse cuenta. Hay veces que lo ven, que es evidente, pero hay veces que dicen que se sienten muy alterados o sienten unas emociones que les indican que ellos no están bien y que algo tienen que hacer, pero no saben que tienen un problema. Entonces tienen que aprender a detectarlo y a definirlo. Una vez definen el problema, el siguiente paso es intentar buscar alternativas de solución. Primero les decimos que digan alternativas sin evaluarlas, una lluvia de ideas, aunque parezcan absurdas, que las pongan todas. Y luego que pasen a evaluarlas. ¿Vale? A la hora de evaluarlas, lo que os decía, es súper importante pensar en las consecuencias positivas y negativas para ellos y para los demás, tanto a largo como a corto plazo. Una vez hacen eso, el siguiente paso entonces es evaluar la mejor alternativa y llevarla a cabo. ¿De acuerdo? Vale, luego lo del tema de las emociones y demás, cómo se relacionan con los pensamientos, utilizamos pues, material así muy sencillo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Relacionando situaciones con emociones. ¿Vale?
El tema de cambiar pensamientos irracionales por racionales es un trabajo bastante complicado, ¿vale? No empezamos directamente con la terapia cognitiva, porque primero tenemos que trabajar lo otro. Pero es importante hacerlo porque lo que sí que podemos hacer es que los chavales aprendan a controlarse y a controlar ciertas conductas mientras están en el centro, pero si no cambian su manera de pensar, es probable que vuelvan a emitir esas conductas luego cuando estén fuera. Porque hay muchos pensamientos irracionales del tipo, pues mis padres son culpables, esto es injusto, que si no lo cambian, difícilmente cambiará su conducta, ¿vale? A ver, aquí está, bueno, la viñeta no se ve muy bien, ¿vale? Pero lo que decía antes, ¿no? Los acontecimientos influyen en nuestras emociones, pero son nuestras exigencias y falsas necesidades lo que perturba emocionalmente. No sé si lo veis. Aquí está nuestro amigo, que ve a dos amigas y piensa, apuesto a que están hablando mal de mí. Guau, me gustaría saber qué están pensando de mí, qué estarán hablando, qué estarán diciendo. Ya se va todo decaído, me sentía súper bien hoy y ahora estoy deprimida. ¿Por qué siempre alguien me tiene que echar a perder el día? ¿Quién le ha echado a perder el día? Su pensamiento. Le ha jugado una mala pasada. Si tú ves a dos chicas y estás pensando, o estarán hablando bien, no te sentirás así. O estarán hablando de sus cosas, tienes otras emociones. ¿Vale? Entonces les explicamos que es súper importante cambiar los pensamientos. El pensamiento irracional no es realista, no proviene de datos emocionales. Súper importante que les expliquemos estos. Y no están basados en la evidencia. ¿Vale? La terapia cognitiva, como os decía, consiste en analizar los pensamientos o ideas con un estilo científico. Vamos a demostrar estos pensamientos. ¿Qué datos objetivos tengo para pensar que esas niñas están hablando mal de mí? ¿Estáis hablando mal de mí ahora? No, ¿verdad? No tengo datos objetivos, no tengo por qué sentirme mal, ¿vale? Esto es porque hay muchas veces que ellos, pues eso, tienen pensamientos irracionales respecto a otras personas, o lo típico de en una discoteca, este me mira mal, este quiere bulla. ¿Qué pasa? Si empiezan a pensar así, es muy probable que al final se acaben lanzando. Y la discusión cognitiva es el proceso mediante el cual les explicamos cómo discutir esos pensamientos y llegar a pensamientos más racionales. A ver, ¿qué pasa con los pensamientos irracionales? Que cuando una persona tiene un pensamiento irracional, las emociones que siente son muy fuertes y son más descontroladas. Si ellos aprenden a controlar sus pensamientos, podrán controlar mejor sus emociones y sus conductas. ¿Vale? Típicos pensamientos irracionales que vemos en chavales de nuestro centro. Mi padre me tiene que comprar las zapatillas de 200 euros, ¿sí o sí? Mi padre me tiene que comprar lo que yo quiero. Haga lo que haga, mis padres siempre van a estar ahí. Por un hijo se hace cualquier cosa. Vale. Tus padres pueden estar ahí, pero no a costa de que los maltraten. Hay cosas que no se pueden permitir. Esta idea racional algunos padres también la tienen, ¿eh? Es mi hijo y lo tengo que aguantar todo. No lo puedes aguantar todo. Le pegué una patada a la puerta porque ella me estaba agobiando y comiéndome la cabeza. La culpa la tiene mi madre. Si mi madre no me come la cabeza, yo no le pego la patada a la puerta. Si no me compráis la moto, no voy a cumplir las normas. Vosotros ponéis las consecuencias negativas y yo los premios. Toma ya. Ellos deciden lo que ocurre en casa. Luego mis padres no me quieren y no se preocupan por mí. ¿Por qué? Porque no te compran lo que quieren, porque no te deja hacer lo que te da la gana. Confunden muchas cosas, ¿vale? Luego hay muchos que piensan que sus padres han cambiado porque están aquí en el centro y que les hemos comido la cabeza a sus padres. Muchísimo. De hecho, muchos chavales se lo llegan a decir a los padres. Súper importante que los padres cuando salgan del centro sigan actuando igual, porque si vuelven a lo de antes les van a dar la razón. Y va a ser un pensamiento racional, con evidencias. ¿Vale? Si acaso pasamos, porque si no, no me da... Bueno,
¿vale? Entonces todos esos pensamientos los tendremos que discutir con ellos, ¿vale? A mí esta frase me gusta mucho, con el tema de controlar la agresividad. No te enojes, recuerda que la gente no te hace cosas, la gente hace cosas y tú decides si te afectan o no te afectan. Vale, aquí les explicamos un poquito cómo funciona la espiral de la ira, ¿vale? Que también unido a lo que os he dicho antes, entonces no me voy a enrollar mucho, ¿vale? Ellos ven que hay una provocación, que es una situación, que puede ser provocadora o no. Luego les surgen los pensamientos que expresan ira, notan cambios corporales, porque claro, cuando una persona siente ira, su cuerpo no está igual que cuando está contento, ¿no? Tendrán que aprender a detectar también esas sensaciones corporales. Luego, cuando están así, empiezan a tener acciones de enfado, de agresividad y demás. Muchas veces eso se enrosca con otros pensamientos más grandes, los cambios corporales van a más y al final las acciones de enfado son cada vez más gordas. Típico de una situación que a lo mejor no tiene mucha importancia, se podría haber solucionado en el momento, cuando no se soluciona y ambas partes al final se acaban calentando, o solo la parte del chico, y al final explota con una conducta agresiva muy fuerte. ¿Vale? Entonces lo que les explicamos es que vamos a tener que cortar esa espiral antes de que llegue a más. ¿Cómo la vamos a cortar? Pues cuando esté la situación, lo ideal es cortarlo en el primer bucle, cuando empiezan esos pensamientos. ¿Vale? Porque cuando ya estás arriba es muchísimo más difícil bajar. ¿Vale? Vale, pasamos porque si no, no me va a dar cuenta. ¿A qué hora es? A menos 20. O sea, tiene una hora. Ah, vale, vale. Sí. Sí, lo había visto. Vale, entonces aquí os pongo un ejemplo de una secuencia de descontrol y entrada en la espiral de la ira y luego veremos un ejemplo de control, ¿vale? Pues Eric tiene una paga de 30 euros semanales, el viernes salió de marcha y se lo gastó todo. Hoy también ha quedado para salir con los amigos y quiere más dinero, le pide 30 euros más a su madre, pero ella le dice que no porque ya le dio la paga ayer, que se apaña, ¿vale? Pensamientos. Lo hace para fastidiarme. No me quiere dar más dinero porque no quiere que salga esta noche. Lo que quiere es fastidiarme la noche. ¿Pero de qué va? Es su obligación darme dinero. Yo soy el hijo, que me mantenga. Como decía el otro día un chaval, dice, a ver, si yo ni estoy trabajando ni tengo dinero, mi madre lo que tiene que hacer es dármelo. Tal cual. Obligación de tu madre, darte dinero para todo. Aunque sea para todos. Da igual. Que también esa es otra historia que también... ¿Vale? Y luego, pues, típicos insultos, es una imbécil, tal, y luego ya empieza, él se va a enterar. Y ya le entran ganas ya de liarlo, ¿vale? Sensaciones corporales que están unidas a sus pensamientos. Tensión muscular, aceleración del pulso, calor, sudor. ¿Vale? Emociones, enfado y rabia, conforme van apareciendo los pensamientos negativos, crece cada vez más, por lo de la espiral de la ira que os comentaba antes, ¿vale? Y van aumentando las sensaciones corporales, cada vez se van encendiendo más. Al final, ¿qué es lo que hace? Pues sube la voz, con gestos agresivos le dice que como no se lo dé, hará lo que sea para conseguirlo, le insulta, le pega un puñetazo a la mesa, una patada a la silla, incluso a veces más. Ahora, alternativa sería la secuencia de control de la ira. La misma situación de antes. Si él, en vez de pensar que le quiere fastidiar la noche, que es su obligación darle el dinero, piensa, bueno, no pasaría nada porque no me lo diese. Si no me lo da, no es porque... O sea, es que claro, si ayer me dio la paga y me la he gastado, ¿vale? Ya me he dicho muchas veces que debo ser capaz de administrar mi dinero y que si lo gasto antes de tiempo no me darán más. Pues eso, ayer no tendría que haberme gastado todo el dinero y yo ya podría salir. Si Eric piensa esto... Sí que es verdad que tendrá tensión muscular, tendrá calor, se enfadará, pero será un enfado controlado. Está claro que a nadie le gusta que le digan que no. ¿Vale? Tampoco podemos pretender que cuando los hijos les pidan a sus padres algo, les digan que no y se vayan con una sonrisa en la boca. A veces que algunos padres dicen, es que claro, le he dicho que no y se ha ido un poco enfadado. No, ¿vale? Pero no se ha enfadado. Eso no lo podemos controlar, no podemos pretender que no se enfade. Lo que sí que tenemos que cambiar es que se vuelva agresivo contigo cuando se enfada. ¿Vale? Entonces,
Sí, ¿qué es lo que puede hacer él? Puede que le pida más dinero de manera excepcional, ¿vale? Venga, va por una vez, que sí que es verdad, que ayer no me lo tenía que haber gastado, intente manipular y demás. Y si la madre no cede, que es lo ideal, al final, aunque se vaya un poco enfadado, no se pone agresivo y acepta que no se lo dé. Se va fastidiado, eso sí, pero lo tiene controlado. ¿Alguna pregunta? ¿Se sueltan mucho rollo? Vale, entonces les explicamos estrategias de control del enfado. ¿Vale? Lo que utilizamos sobre todo es esto, a ver, el tiempo fuera. ¿Alguien sabe lo que es? Es que aún no lo hemos explicado. Bueno, los de segundo sí que lo tenían que saber. Los de segundo sí que lo tienen que saber. A ver, ¿quiénes son los de segundo? Bueno, ¿qué les decimos? A ver, lo que estoy hablando, el tema de trabajar los pensamientos va a ser un trabajo más a largo plazo y no en el momento de la situación. Si tú no estás entrenado para cambiar los pensamientos, no lo vas a cambiar, ¿vale? Entonces es una de las estrategias que utilizamos sobre todo al principio, aunque en alguna ocasión al final también. Cuando les decimos que cuando estén en una situación muy tensa y ellos se noten, porque se detectan los pensamientos y las emociones, que están a punto de perder el control, que frenen y si vale la pena que se den una vuelta, que se vayan de la situación, ¿vale? Porque sí que es verdad que al principio cuesta mucho controlar. Es importante que en ese momento intenten pensar, ¿vale? Bueno, incluso se den autoinstrucciones, ¿no? Venga, vale, relájate, vámonos, vamos a dar la vuelta y ya está, ¿vale? Relájate, que no es para tanto, luego lo volvemos a hablar. Entonces, se pueden ir y en ese momento pues irse pues, un rato a fumarse un cigarro, a dar una vuelta, a escuchar música, a despejarse un rato. En el momento en el que están en el conflicto con su madre, con su padre, con quien sea, con su colega, da igual. Y luego ya que lo retomen. Aquí es importante también decírselo a los padres que respeten este tiempo. Porque, ¿qué pasa? Que si tú a los padres no les dices que les hemos dicho a los chavales que si están a punto de explotar, que se vayan, sí, se van detrás, ¿no? Pero ¿cómo que no me contestas? ¿Qué tal? No sé qué. Vamos a ver. Dale tiempo. Les decimos que lo respeten y que luego retomen la conversación cuando estén los dos tranquilos. Esta estrategia a veces también se la damos a los padres. Porque algunos padres en alguna ocasión también se notan que están subiendo de tono y necesitan rebajarse un poco antes de seguir la conversación, ¿vale? Sobre todo después de un conflicto, ¿vale? El tema de la respiración profunda también es algo que les entrenamos en individual, ¿vale? Para que les sirva, porque eso también les ayuda a rebajar las sensaciones corporales en el momento del enfado. Y luego la parte cognitiva, que es lo que decía, buscar el motivo del enfado y buscar pensamientos irracionales. Y luego cambiarlos por pensamientos racionales alternativos. Vale, todo eso lo trabajamos con los adolescentes en individual. Trabajamos más cosas. Eso es como lo gordo, ¿vale? Lo que os he explicado. Hombre, una parte muy gorda también es el tema de la comunicación, ¿vale? Que lo trabajaremos no solo en individual, sino también en grupo y con los padres, ¿vale? Que ahora luego lo explicaré. Luego, en la parte de adolescentes en individual también trabajamos cualquier otro problema que pueda ser importante. Por ejemplo, consumo de drogas. Súper importante. Tenemos muchos chavales, porque yo os digo algún dato, que consumen muchísimo, ¿vale? Entonces, la parte del consumo influye mucho en este problema y tenemos que intentar trabajarlo con ellos. Digo intentar, porque es difícil que entren en intervención muchas veces, porque piensan que ellos lo tienen controlado, que no es para tanto, que no es un problema. Cuando asuman que es un problema y quieran cambiarlo, entonces lo podremos trabajar. Tenemos algunos programas para trabajar el tema del consumo. Consumo de sustancias y otros tipos de consumo. Ahora tenemos muchos problemas también con el tema de las nuevas tecnologías.
Hay algunos chavales que son adictos a las nuevas tecnologías, que se pasan todo el día encerrados en casa con el ordenador, porque no son todos los perfiles de chavales que son de la calle, también tenemos otros perfiles de chavales. Si vemos que hay un problema en ese sentido, también lo tenemos que tratar, ¿vale? Luego, otros problemas clínicos, desde un trastorno alimentario hasta un trastorno obsesivo-compulsivo, a cualquier trastorno, cualquier problema que pueda afectar negativamente a esta persona. Si estoy trabajando con ella, no voy a trabajar solo el tema de sus padres. Tendremos que ofrecerle ayuda también en otros sentidos, ¿vale? Pero eso es aparte del programa que tenemos de violencia filoparental. Vale, en adolescentes en grupo. Claro, es que todo esto era de individual, que no lo he puesto, pero a mí quería decirlo. Vale. Una de las cosas que trabajamos con los adolescentes es el tema de habilidades sociales. Tenemos muchos chavales que son muy poco habilidosos y pensamos que es súper importante trabajar este tema con ellos, ¿vale? Es interesante el hacer grupos de chavales porque da mucho más juego para trabajar con ellos a la hora de hacer roleplaying, por ejemplo, y de hacer práctica. Porque si estoy yo sola con un chaval puedo practicar alguna cosita muy concreta, pero en un grupo da mucho más juego. Luego, aparte, yo ya no tengo 15 años y el practicar con gente de tu edad como que parece más real, ¿no? Normalmente son unas 8 sesiones que están estructuradas, ¿vale? De unos 60 minutos y son teórico-prácticas. Primero les explicamos cada uno de los bloques y luego hacemos roleplaying. Incluso a veces les mandamos alguna tarea para casa, que no tiene por qué ser tarea de escribir, sino de, por ejemplo, pues algún chaval que tiene algún tipo de ansiedad social y que tiene miedo a hablar en público, pues le decimos, pues esta semana en clase intenta hacer esto, ¿vale? Le mandamos este tipo de tareas también para enfrentarse a esas situaciones, ¿vale? Vale. A ver, los objetivos de los talleres de habilidades sociales. Lo primero que les tenemos que explicar es la diferencia entre el estilo agresivo, pasivo y asertivo. Esto sí que sabéis lo que es, ¿no? Sí. Vale, va, pues que alguien lo diga, que si me seca la boca, va, voy a coger agua. Bien, va. Que si no me sirve. Venga, tú que has dicho que sí. Asertivo yo creo que es una persona en la que no sabe decir que no, que por ejemplo no tiene tapujos a la hora de decir su opinión, a la hora de comentar algo, que no se reserva las cosas para él mismo. Vale. ¿Agresivo? Agresivo, pues una persona que, a los que estamos comentando, gente que no sabe reaccionar, que no sabe comentar, que le digan a ellos que no. No sabe ver algo que le va a fastidiar un poco, pero a lo mejor luego le va a ser mejor. ¿Y pasivo? Que no le importa nada, que pasa de todo. ¿Alguna aportación más ahora puntualiza? Sí, puntualiza lo que dice. Esto sí que lo habéis estudiado. A ver, ¿cuál es? Por allí detrás, sí. Es todo lo que ha dicho Gonzalo, excepto que lo que es la asertividad, el asertivo, incluye que dice todo lo que opina, como ha dicho él, pero sin hacer daño a otra persona. Muy bien. Y lo que es el pasivo no, o sea, no dice nada ni interactúa, o sea, no, ¿cómo se dice? No participa. Muy bien. No es que no le importe, No es que no le lo importa, del tema no de puntualizar, no es participa. que no le importe. Es que prefiere no decir, a lo mejor es muy tímido, se reserva, pero no porque no le importe. A ver, la persona que es asertiva, como muy bien has dicho, es la que defiende sus derechos, dice que no cuando tiene que decir que no, dice su opinión, ¿vale? Pero sin pisotear a los demás. El agresivo también defiende lo suyo, defiende sus derechos, pero sin importarle el de los demás. No le importa. Y el pasivo es el que, pues es el que se calla, ¿no? El que por evitar los conflictos y demás se calla y no dice nada. Lo ideal es ser asertivo, ¿vale? Ese es el estilo que queremos que aprendan los chavales. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos chavales que son o agresivos o son pasivo-agresivos.
No son todos agresivos. Bueno, hay algunos asertivos también, ¿vale? Pero bueno, la mayoría son o agresivos o pasivo-agresivos. ¿Qué pasa con los pasivos? Que parece que pasan desapercibidos, que están muy calladitos, pero son de los que tragan hasta que explotan. ¿Vale? Además, tenemos también chavales que con un estilo pasivo-agresivo que se encajan mucho con un perfil de chavales que son más pasivos en la calle y que luego lo pagan en casa. Estamos viendo muchos casos de chavales que, por ejemplo, que son víctimas de bullying y lo pagan en casa. Víctimas de violencia de género y lo pagan en casa. No es que sea el único factor, ¿vale? Pero que es una cosa súper importante. A lo mejor cuando están fuera de casa son muy pasivos y en casa explotan muchísimo, de manera muy agresiva. ¿Vale? Esa realidad la estamos viendo. Muy bien, Gonzalo. ¿Vale? Luego, una vez diferencian esos tres estilos, les explicamos que tienen que aprender a ser asertivos y que eso se tiene que entrenar. Esto no es como yo no tengo una pastilla de la asertividad, te la doy y ya está, ya eres asertiva. ¿Vale? Van a tener que practicar. Una de las cosas que tienen que aprender es hacer peticiones de manera asertiva, porque la mayoría las hacen de manera muy agresiva. ¿Vale? Todo el mundo tiene derecho a pedir lo que sea. ¿Me regalas unas vacaciones en el Caribe? Tengo derecho a pedírtelo, ¿no? ¿Y tú qué tienes derecho? Dime que no. Bueno, si quieres, estoy encantada, ¿Vale? Entonces, les explicamos. Vale, pero tenemos que decirles cómo tienen que hacer esas peticiones. Desde luego de manera agresiva no. Con chantaje emocional tampoco. ¿Vale? Tienen que ser asertivos. Pero luego tienen que aprender a aceptar el no, porque ellos pueden pedir misa, pero tienen que aceptar el no, sobre todo el no de sus padres, claro. Hay muchos de ellos que no están acostumbrados a aceptarlo. ¿De acuerdo? Luego aprender a decir que no, porque hay muchos que no saben, se callan, se dejan llevar, los pasivos. Aprender a expresar críticas asertivamente, que todo esto luego como en padres en grupo lo trabajamos también, luego lo explico para no repetirlo, ¿vale? Afrontar críticas y hacer y recibir cumplidos. Qué difícil a veces, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que le hicisteis un cumplido a alguien? Bueno, nos cuesta decir lo positivo. ¿O cuándo fue la última vez que recibisteis uno? Esto es súper importante también trabajarlo. Lo celebramos muchas veces en lo negativo y, joder, que no cuesta nada decir un cumplido. Hay veces que pensamos algo positivo de la otra persona y no se lo decimos. ¿Por qué? Esto también refuerza mucho la relación. Y es importante que los chavales aprendan, que todos aprendamos, a hacerlos y a recibirlos, porque hay veces que te hacen un cumplido y como que no estás acostumbrado y dices, madre mía, hasta que te pones nervioso o no sabes qué contestar o le quitas importancia y no lo aceptas. ¿Vale? Esto también lo trabajamos. ¿Vale? Muy bien. Vale, toda esa parte de habilidades sociales que trabajamos con los chavales. Pero además, en los grupos educativos también hacemos muchos talleres en función de las necesidades del grupo. Porque hay cosas que se trabajan en individual, como os decía antes, pero en grupo también dan muchísimo juego. ¿Vale? Algunos talleres que hemos hecho durante este curso, pues drogodependencias, talleres de valores, súper importante también, violencia de género, tanto para chicas como para chicos, tanto para quien la ejerce como quien la sufre, ¿vale? Talleres de autoestima, porque hay muchos que tienen autoestima por los suelos, aunque no lo parezca. Luego otras cosas como expresión artística, educación emocional, resolución de problemas, bullying y ciberbullying, muy al día esto, y talleres de sexualidad, súper importante, claro, estamos trabajando con adolescentes. Y hay algunos que tienen unas ideas muy erróneas con respecto a la sexualidad. ¿Vale?
Y lo que os decía, en función de las necesidades del grupo, pues vamos detectando. Pues ahora estamos planificando los talleres de este curso, ¿vale? Ya hemos empezado alguno, pero estamos haciendo una programación en función de los chavales que tenemos ahora. Y luego, conforme van llegando, pues vamos añadiendo. Algunos los repetimos y otros no. Tengo la necesidad, ¿eh? Vale, toda esa parte, adolescentes. Hemos explicado adolescentes en individual y en grupo. Ahora, los padres, en individual. Lo primero, lo mismo que con los chavales. Que asuman su parte de responsabilidad en el problema. Acordaros de lo que os he contado en la hipótesis, pues así, ahora no hace falta que la vuelva a contar. ¿Vale? Y en los padres que son más blanditos, incidir mucho en que no son culpables, que son solo responsables en parte. ¿Vale? O los padres también flexibilizamos las ideas irracionales porque también tienen muchísimas, ¿vale? Y luego con ellos preparamos y revisamos los fines de semana. Os explico un poquito el protocolo Pepi, ¿no? De salidas y demás, ¿o no? ¿Sí? ¿Os acordáis? A ver cómo era. Qué mala soy. ¿Cómo era el protocolo de salidas? ¿Cómo empezaban? Los chavales entran en el centro, luego llaman por teléfono, luego... Ah, sí, tienen mediante... A ver, lo explicaron, es más... Sí, sí. ¿Es Fernando el de Caballero? ¿Cómo se llama? Iván. Iván, es el que nos explicó el funcionamiento, porque es más o menos lo mismo. Es el mismo, claro. Porque cada niño depende de la colonia. Vale. Entonces, primero llamaban a sus padres, luego tenían visitas con educador, sí. Luego... o sea, van, bueno, depende, van, ¿cómo se llama? Por fichas, por el juego que se la tienen que ganar. Van por vales. Sí, por vales, por economía de fichas. Y eso nos explicó un poco y ya está, no... Vale, os explico... Vale. Os explicaron cómo se funciona cuando empiezan a tener visitas, salidas... Ah, no, eso no. Bueno, protocolo, lo que sí que decimos a los chavales cuando ingresan en el centro es que ellos son los primeros que tienen que hacer la llamada telefónica a sus padres. ¿Por qué ellos? Porque claro, ellos están, la mayoría muy enfadados porque creen que están aquí por culpa de sus padres y tienen mucho rencor. Tienen que tener una predisposición para trabajar la relación con sus padres. Si son sus padres los que llaman, iba a decir ya, bueno, mira, ya están detrás mía, por no decir, por no ser mal hablada, ¿vale? Lo de siempre, ¿no? ¿Vale? Y ves, claro, se sienten mal y por eso me llaman. No. Muchos padres están como muy ansiosos, ¿no? Cuando llega su hijo al centro y a lo mejor hay chavales que a lo mejor están semanas sin llamar. No es lo habitual, ¿vale? Pero hay algunos que lo tienen muy arraigado, ese rencor y que no hay manera de entrar y que dicen que no, que yo con mis padres no quiero saber nada de ellos y no quiero saber nada. Los padres, lógicamente, están angustiados. Pero es súper importante que sea el chaval el que dé el primer paso. Entonces, el primer paso es que el chaval llame a sus padres, pero con unas normas muy básicas. Primero, sin reproches, sin faltas de respeto, sin echar las cosas en cara, por supuesto, porque si voy a llamar a mi padre para decirle del mal que se tiene que morir porque me ha metido en el centro, pues no consiste en eso las cosas. Siempre hay un educador presente. Sí. ¿Era eso? Sí. Claro. Digo, ¿y cómo controlas eso? Claro. En las llamadas siempre hay un educador. Y si el educador ve que el chaval está haciendo cosas, diciendo cosas que no tiene que decir, si es necesario, corta la llamada. Y repetir. ¿Vale? Pero de esta manera también le quitas intimidad. Ya. Intimidad y libertad. Que le quitas intimidad, pero también le quitas la libertad, no puede expresar lo que realmente quiere. Claro, pero es que en ese momento preciso en el que acaba de ingresar en el centro y que está con tanta rabia y tanto rencor, lo más probable es que le diga de todos sus padres que les siga faltando el respeto. Lo que tenemos que hacer es no permitir que les falte el respeto y tienen que aprender a controlar eso. Está claro que les quitamos intimidad, les quitamos libertad, pero es que están en un centro cumpliendo una medida judicial porque han maltratado a sus padres. Esto es al inicio y es fundamental, porque si ahora nada más entrar en el centro con todo esto sin trabajar, no hemos trabajado todavía nada de esto, acaban de llegar. Ya, pero la ira se la quedan, ¿no? O sea, es como que... Pero les vamos a enseñar a gestionarla. Claro, pero claro. Como para la primera salida.
Sí, pero es que la primera salida, por eso os decía, la primera salida no es yo me voy. Primero tendremos que trabajar las cosas que os he explicado en adolescentes en individual sobre todo y en padres en individual. Hasta que no se trabaje esa parte no pueden salir. Porque un chaval que acaba de ingresar en un centro, porque el día de antes ha cogido el cuello a su madre, ¿lo vamos a mandar al día siguiente a casa? ¿Sin supervisión? ¿O le vamos a...? Claro, tenemos que supervisar eso y tenemos que controlar. Está claro que los chavales, como tú dices, en ese momento se están tragando la ira si hay un educador delante. Pero es que van a tener que aprender. Y no vamos a permitir que le falte respeto a sus padres. Estando en un centro. Además, eso es al principio, ¿vale? Entonces, primero las llamadas. Una pregunta, ¿las llamadas también hay la parte de los padres? No. O A sea, ver, a veces si sí. es normal, por ejemplo, el de perdón, Sí. A ver, no estamos así. Algo se escucha, pero no ponemos un altavoz. ¿Vale? Eso sí que claro, ahí no, eso no lo hacemos. Según cómo reaccionan los hijos y según lo poco que escuchamos podemos deducir algunas cosas. Y si hay alguna cosa que pensamos que no es adecuada, también la decimos. ¿Vale? Pero, como os decía también, la llamada de ingreso es de estoy en el centro, estoy bien y ya está, es poco más. Luego van a seguir teniendo llamadas, dos llamadas semanales y ahí ya habremos empezado a trabajar tanto con los padres como con los hijos. Trabajamos con las dos partes y a los padres les insistimos mucho en que no les digan perdóname por haberte denunciado, que yo tengo la culpa, que ay pobrecito mío. Claro, algunos padres hacen caso, pero tenemos que ir trabajando. ¿Vale? Bueno, entonces todo esto venía porque, bueno, pues eso, primero las llamadas, luego visitas con educador, por lo mismo, tienen que aprender a relacionarse y necesitan a alguien que esté ahí de mediador en caso de conflicto, porque no saben, muchos no saben relacionarse, ya no saben ni comunicarse. En las primeras visitas hay veces que ya no saben ni de qué hablar. Porque llevaban tanto tiempo que solo se hablaban a gritos y con conflictos, que tener una conversación normal hay veces que les cuesta mucho. Entonces eso también lo tenemos que ir facilitando. ¿Por qué tiene que haber un educador al principio? Pues por lo mismo que con el tema de las llamadas. En caso de conflicto para poder mediar. Pero ahí tanto con los padres como con los chavales. ¿Vale? Cuando ya llevan un tiempo teniendo visitas dentro y van funcionando bien, y el chaval, claro, mientras vamos trabajando con los padres y con los chavales, en los grupos vemos que van bien los chavales con la economía de fichas y demás, llega un momento que consiguen salir. Se hace de manera progresiva. Primero 2 horas fuera, luego un día entero, luego empezarían las quincenales, que es salir un fin de semana sí y otro no, y finalmente las semanales. Todo eso tiene que ser yendo bien en el centro, en el grupo educativo y con los padres. Porque hay chavales que si en el centro no están bien por el tema de economía de fichas no consiguen salir, aunque las visitas vayan bien con los chavales, no se lo han ganado. Y al revés, hay chavales que a lo mejor en el centro lo están haciendo súper bien, pero llegan el fin de semana y en casa la lían. ¿Vale? Tiene que ser algo equilibrado. ¿Qué hacemos con el tema de los fines de semana? Aunque luego también estará en algún lado, os lo explico, ¿vale? Con los padres lo que hacemos es preparar los fines de semana. Les explicamos cómo tienen que ponerle normas y consecuencias a sus hijos. Porque muchos padres no saben poner normas claras ni consecuencias claras, por exceso o por defecto. Entonces, eso se lo explicamos a los padres en individual y luego en la escuela de padres también, súper importante. Y a la hora de revisar los fines de semana, vemos si realmente los hijos han cumplido las normas básicas que le han puesto sus padres y en caso de que no hayan cumplido, si sus padres le han puesto el castigo adecuado. ¿Vale? Y también ver si, los chavales, si no cumplen las normas, tienen unos castigos, pero si las cumplen van ganando privilegios. La idea es que cada fin de semana que salgan vayan consiguiendo más. Porque lo que le decimos a los padres, si solo sancionan lo negativo, ya no se motivan por hacerlo bien, ¿no? Porque hay chavales que dicen, jolines, es que cuando hago las cosas bien no consigo nada. Para eso, ¿vale? Tenemos que combinar los refuerzos con los castigos, siempre. Luego, con el tema de mejorar estrategias de comunicación, una de las cosas que tenemos que enseñarles a los padres es a reforzar a sus hijos, a decirles las cosas que hacen bien, por lo que os decía antes. Porque hay veces que se centran solo en lo negativo y a todos nos gusta que nos peguen una palmadita a la espalda de vez en cuando.
hacer rechazar peticiones y hacer a recibir críticas, ¿vale? Porque esta parte de comunicación es que la tenemos que trabajar muchísimo con ellos, ¿vale? La metodología pues también son individuales, hay veces que vienen los dos padres, a veces que viene la madre sola o el padre solo, o ahora que tenemos aquí, hay veces que tengo que quedar con la madre por un lado, con la pareja, con el padre, con la pareja, con la abuela, con quien haga falta, con todos los agentes que sean, o sea, aquí decimos padres, pero son las personas que están encargadas de la educación del hijo. Hay veces que es, pues eso, hay chavales que se han criado con la abuela, y la abuela es la que está ahí a pie de cañón, pues si hay que hacer intervención con la abuela también lo hacemos. O hay veces que a lo mejor, pues eso, la madre ha estado muy ausente o los padres han estado ausentes y están con los abuelos por otros motivos y los abuelos pues han sido muy consentidores, pues también les tendremos que dar algunas pautas, ¿vale? O sea, una abuela, por ejemplo, que ya, digamos que tenga 80 años, a esas edades... A ver, es muy difícil, ¿vale? Sí, está claro que tenemos de todas las edades y de todas las condiciones. Hay algunas de 80 que son muy buenas educadoras. Pero sí que es verdad que, claro, si es una persona muy mayor, es difícil trabajar algunas cosas. A ver, nosotros valoramos hasta dónde podemos llegar. Con algunas podemos llegar más lejos y con otras es simplemente de mantente al margen cuando tu hija le ponga normas. Si le dice que no a su hijo porque no le quiere dar dinero, no se lo des tú de tu mano, intenta no meterte. Ya. Eso está... Pero sí que lo intentamos, cosas muy básicas. Pero claro, hay muchos chavales que es lo... Pues eso, ¿no? Tenemos muchos que pues, los abuelos son los que dan, mi padre me dice que no, pues no voy al abuelo. No sé, o los típicos que viven solo con los abuelos, que los padres no están tenidos y viven solo con los abuelos. Claro. Eso... Pues hasta donde lleguemos. Nosotros siempre intentamos ver hasta lo máximo. Con algunas familias llegamos a más y otras a menos. Sean abuelos o sean padres. Por ejemplo, ahora tenemos muchos casos de padres separados que los padres se llevan a morir. ¿Quién paga el pato? El niño. Suele pagar el pato el niño y cuando se hace mayor lo utiliza, ¿no? Pues igual que hacían con la abuela, pues con papá o con mamá. Algunos padres pues no colaboran. Pues a lo mejor típica madre que quiere poner las normas y el padre, como solo está conmigo el fin de semana, se lo doy todo, da igual, más consentido. Intentamos que no lo sea. Intentamos trabajar con él, pero hasta que llegue. Si vemos que no se puede, pues al final nos centramos en la madre y que el niño vea que cuando está con su madre tiene que hacer las cosas de X manera. ¿Vale? Porque en estos casos al padre no lo suele maltratar. Como se lo da todo. ¿Vale? Vale, pues lo ideal sería que fueran semanales también las sesiones de los padres, ¿vale? De 1 horita más o menos, también les mandamos tareas y el número de sesiones son flexibles. Como os he dicho al principio, cuando ingresan los chavales todas las semanas y luego vamos alargando, ¿vale? Porque llega un punto en que hay algunos padres que ya tienen las cosas bastante más claras. Y por ejemplo, lo del tema de revisiones de fines de semana y demás, llega un momento en que se suele hacer por teléfono, ¿vale? Cuando ya les has explicado todo lo que le tienes que explicar, algunos padres lo hacen muy bien, ¿eh? Que no son todos así... Estamos aquí poniendo imagen de que los padres son difíciles, pero hay algunos que lo hacen súper bien. Cuando ya lo tienen todo bastante claro, las revisiones muchas veces se hacen telefónicamente y si es necesario quedar para algo completo, lo hacen, ¿vale? Pero eso ya cuando ya llevan tiempo, ¿vale? Vale, lo que os decía, subir su parte de responsabilidad en el problema, la tarea de inicio de la madre de Blanca, que hemos visto antes, ¿vale? Cosas que la madre pensaba que hacía bien. Doy confianza día a día a mis hijas, hago bien mis tareas del hogar, intentar tener una buena rutina. Y cosas que tendría que mejorar. No sacar conversaciones fuera de tono, porque ella también reconocía que ella también elevaba mucho el tono de voz, que había veces que ella misma hacía que el conflicto fuese más grande, ¿vale? Intentar escucharnos y entendernos más, porque la comunicación era nula. Poner normas. Muy bien, porque esta madre era consciente de que tenía que poner normas, que de la otra manera no estaba funcionando, que el no poner normas era importante. Poner sanciones al incumplimiento de la norma. Si tú pones una norma y no se cumple y no hay ningún castigo, pierdes el tipo de la norma. Y respetarlas.
respetar las normas, porque había veces que a lo mejor, o sea, respetar las acciones, perdón, que les ocurre a veces, ¿no? Algunos padres que ponen una norma, ponen un castigo, luego se sienten mal por haberle puesto el castigo, o creen que se han excedido el castigo, o lo que sea, y se lo quitan. ¿Vale? Esta madre eso lo tenía claro. Pensamientos irracionales de los padres, también como con los hijos, ¿vale? ¿Qué piensan muchos padres? Que su hijo no va a cambiar. Que su hijo es que es así y no va a cambiar nunca. Que hagan lo que hagan ellos, no hay nada que hacer, ¿vale? Luego hay muchos que piensan, seguro que si le digo que no, se pone agresivo. Claro, está claro que antes sí que se ponía agresivo cuando le decías que no. Pero es que piensan que seguro que se va a poner siempre agresivo. ¿Y qué pasa? Que por no decirles que no, ceden. Y si ceden, como la niña de la piruleta, cada vez se pondrán más agresivos. ¿Vale? Luego, lo típico, es que mi madre era muy autoritaria y yo no quiero ser como ella. Como mis padres eran tan autoritarios, voy a dejarles hacer a mis hijos porque yo no lo pasé bien y yo creo que es mejor que hagan lo que quieran. ¿Vale? Se pasan al otro estilo, permisivo. Luego, esta frase no la dice mucho. Decir que no es muy difícil. A mí me funcionaría más dar lo que quiere y que me deje en paz. Claro, es que funciona a corto plazo. Te deja en paz. Pero es que así no va a cambiar su conducta. Y aparte el problema de conducta es un problema aprendido, que eso, mira, no lo he dicho en la hipótesis, pero es súper importante también explicarlo, ¿vale? Hay padres que piensan que sus hijos, como os decía, son así y punto. Es como que tienen el gen de la agresividad, por decirlo de alguna manera. Son agresivos por naturaleza, porque no solo son agresivos aquí, sino también en la calle, por lo que sea. Y lo que les explicamos es que los problemas de conducta se aprenden, por lo que os he dicho antes, el modelado y el refuerzo. Igual que se han aprendido, se pueden desaprender. El problema de conducta no es como que tienes una piedra en el riñón, te la quitan y se acaba. No tenemos. ¿Vale? Y ahí son ellos los que van a tener que ponerse mucho las pilas. Y súper importante, las pautas que les demos, que no las dejen de utilizar. Porque el problema de conducta es más bien como un problema de obesidad, ¿no? Si tú estás a dieta y te la saltas, ¿qué pasa? Te vuelves a engordar, ¿no? Estás a dieta estricta, pim pam, te la saltas, engordas. Es lo que le decimos a los padres muchas veces, ¿vale? Sí, lo que estáis haciendo lo tenéis que seguir haciendo siempre. Si ponéis normas y ponéis consecuencias y vuestro hijo está aprendiendo y ya no os maltrata, no dejéis de hacerlo, porque el problema va a volver a engordar. Esto no ha sido una operación de piedra de riñón. No hemos eliminado el problema completamente. ¿Vale? Vale, y si puedo darle lo que me pide, ¿por qué decirle que no? Gente pastoreados. Pues, ¿qué más da? Que no le dan importancia. ¿Para qué te tengo que decir que no? ¿Vale? O que le dan menos importancia al tema de que hagan lo que les dé la gana, no solo con el tema del dinero, sino con el tema de salidas y demás. Al principio empiezan así, pero luego al final acaban bastante mal. Al principio parece que no pasa nada, pero cuanto más les das, más quieren. Y cuando te descuidas ya te están pidiendo un Ferrari, entre comillas, ¿vale? De manera exagerada. Luego, hay muchos también que no asumen su parte y que piensan que, aunque yo me hubiese comportado de otra manera, mi hijo hubiese hecho lo mismo. ¿Por qué? Por culpa de los amigos, por culpa de la sociedad, por culpa de los programas de televisión. Sí que es verdad que influye el grupo de amigos, sobre todo en la época adolescente, lógicamente. Cuando tú eres niño, tus padres están aquí arriba y son los reyes del mambo, pero cuando tú eres adolescente, tus padres han bajado de nivel y tus amigos están aquí. Lo que digan tus amigos va a misa. ¿Les intentáis cambiar el grupo de amigos? En plan de que nos hagamos... Muy buena pregunta. A ver. Este es un tema que tenemos cada trifulca con los padres que es bastante interesante. A ver. El tema del grupo de amigos es importante, influye mucho, y si van con un grupo de amigos que consumen, se meten en peleas, ¿vale? Está claro que es más complicado. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo quitas directamente de ese grupo de amigos?
lo lógico, lo ideal es que él aprenda a elegir bien a sus amigos. Que él aprenda a tener criterio propio. No, eso no lo he contado antes. Vale, el tema de los amigos es un privilegio que se tiene que ganar y las primeras salidas son familiares. O sea, cuando se van a fin de semana a casa no tienen que ir a comer. El primer fin de semana es familiar y si en casa están bien, con las normas que les ponemos y lo hacen todo bien, al siguiente ya les damos un pequeño margen. Y van cumpliendo poco a poco como su mayor premio, ¿no? Los privilegios más preciados con estos chavales suele ser el móvil, los amigos, ¿vale? Es lo básico, es lo que más piden. Cuando van pidiendo privilegios de fin de semana, cuando firmamos los contratos que ahora luego los explicaré, es lo que más van pidiendo. Como el problema lo han tenido con la familia, si lo mandamos a casa y se tira con sus amigos, ¿qué trabajamos? ¿Y cómo controlas eso? Porque te pueden decir una cosa... A ver, no. sí. ¿Cómo controlas que están con la familia y son con los amigos? Porque revisamos los fines de semana con los padres. ¿Y los padres te lo cuentan? Es que te pueden mentir, es que a lo mejor los padres te pueden mentir. Vale, sí, a veces los padres mienten. A veces. Tenemos algunos padres que mienten, encubren a sus hijos, o que los hijos les hacen chantaje emocional, ¿no? Es que fíjate, encima que estoy en el centro por su culpa, ni siquiera puedo ver a mis amigos, o tal, o cual, y ceden. Les dan la pirulina. Nosotros sí que les explicamos a los padres desde el principio que si encubren a sus hijos no les vamos a poder ayudar. Se lo dejamos claro, que ellos deciden. Nosotros le ofrecemos la ayuda para trabajar esta relación. Pero si encubren a sus hijos y no avanzamos, ¿qué no avanzamos? No podemos hacer milagros. Su hijo, es lo que decimos, puede estar muy bien en el centro, pero si los fines de semana sigue haciendo lo que le da la gana, le sigue dando todas las piruletas que quiere, cuando salga del centro va a tener el mismo problema. Y hablando claro, se lo va a comer con patatas. Es súper importante la colaboración de los padres y les insistimos muchísimo. ¿Vale? Las normas que les ponemos a los hijos lo dejamos por escrito en el contrato conductual que hacemos y lo revisamos. Si los padres nos han mentido, pues ahí ya. También tenemos casos de padres que nos han mentido en alguna ocasión, pero se lo han callado, o porque los hijos, ay, es que si lo cuentan me van a castigar del centro, ahora que por fin no estoy saliendo con lo que me ha costado, bla, 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 bla. Y se van callando. Y se callan una, otra, hasta que explota la bomba. Porque de repente te llaman un fin de semana, me han montado una este fin de semana porque no sé, porque ya no pueden más. Cuando les desborda la situación, ya te cuentan que te han mentido. A veces ya es un poco. Ahí muchos se dan cuenta, es un punto de inflexión, ¿no? Se dan cuenta de que claro, es que si no hago lo que me están diciendo, estoy volviendo a tener el mismo problema. Puede ver si me pongo las pilas. Y hay otros que tiran la toalla, hay de todo. Lo ideal es que colaboren. Si no colaboran los padres, por mucho que trabajemos con los niños, pues es muy difícil. Y viceversa, tenemos padres que lo hacen súper bien, pero los hijos les cuesta muchísimo entrar. Les cuesta mucho entrar, pero ¿qué pasa? Que como ellos saben que si no lo hacen bien no consiguen privilegios, es que al final, por muy cabezotas que se pongan, se bajan del burro. Y aunque sea para conseguir sus privilegios, lo hacen. El tema de las salidas, si os dais cuenta, tampoco son unas fechas. ¿Después de cuánto tiempo empieza a salir un chaval? Pues depende del proceso de cada uno, porque no todos tienen el mismo proceso. Hay chavales que tienen un buen proceso y desde el principio están bien con sus padres y en el centro van haciendo las cosas bien y salen antes. Y hay chavales que les cuesta muchísimo más. Vale, luego lo típico es que mi hijo es esquizofrénico, es hiperactivo, las etiquetas. También me iba lo de antes, como es así no va a cambiar, es su problema. ¿Vale? Luego al revés, toda la culpa es mía, los padres estos que no lo tienen que haber denunciado, madre mía. A estos les cuesta mucho entrar, los que se sienten culpables. Muchísimo, y suelen ser los que luego mienten. Luego lo típico, yo me he criado a hostias y yo no he salido. Claro. Yo no he salido así. O sea, las
salido así él. Esto es el padre que cría a hostias también. Y no se da cuenta de que él también está siendo un modelo agresivo para su hijo. ¿Vale? Ahí esta es muy típica. A mis dos hijas las he criado igual y mira qué diferencia. La culpa la tiene el niño. ¿Vale? ¿Y la explicación de eso? La explicación de eso. Vale. A ver. Acordaros del eje de Likert. Hay una cosa que depende del temperamento y hay otra cosa que depende de la crianza de los padres. ¿Vale? Sí que es verdad que algunos padres dicen que crían a los dos igual. Exactamente igual, no. Yo tengo dos y por mucho que lo intento, alguna diferencia siempre hay. ¿Vale? Sea para bien o para mal. Pero sí que es verdad que ellos ahí dicen que la culpa es del niño porque yo lo he hecho igual con los dos, pero puede ocurrir varias cosas. Una, por ejemplo, yo ahora tengo unos padres que lo que es la idea general de cómo poner normas y consecuencias más o menos la tienen clara y lo han hecho, tanto con el niño como con la niña, pero así las formas le han perdido. Tienen claro que tienen que poner normas y consecuencias, pero han perdido los papeles en muchas ocasiones, se han puesto agresivos, le han llegado a pegar al chiquillo, ¿vale? O los castigos han sido muy desproporcionados. Igual la niña era una niña demasiado fácil de llevar y aunque esos padres lo hiciesen del todo bien, pues no ha tenido tanto problema. Pero sí que es verdad que una parte del temperamento difícil del otro chiquillo sí que ha influido. Y es que a él no lo han tratado igual. Aunque él diga que los ha tratado, ella también dice que ha tratado a los dos igual. Porque a él lo ha tratado siempre de, ay pobrecito, todo el mundo se mete contigo, lo ha sobreprotegido un montón. Y eso a la larga ha sido perjudicial, porque él utilizaba el victimismo para muchas cosas, y como yo soy pobrecito, y aunque te pegue luego te pido perdón y me perdonas porque soy pobrecito que me pegan en la calle, eso puede ser una explicación, por ejemplo. ¿Vale? Una parte del temperamento. Y otra parte, lo que te digo, igual, aunque lo digan, no los crían igual. Y hay veces que hay algunos padres que han tenido un hijo en un momento dado, pues a lo mejor muy jóvenes, y no sabían cómo hacerlo y luego han aprendido y lo han hecho mejor. También hay de todo. Por ahí o sea, por ejemplo, tiene un chiquillo que tiene 3 años y nace otro. Y al de 3 años, o sea, ya lo dejan ahí. O sea, no le hacen tanto caso o le dan cosas ahí para que se calle, o sea, no darle tanta importancia. Le van dando de todo, pero claro, están más centrados en el pequeño y el otro lo dejan ahí. Está como medio un poco apartado. Algunos puede que lo dejen apartado, o como tú dices, ¿no? Que haga lo que quiera para que me deje tranquilo. O simplemente hay otros que, aunque no lo dejen apartado, tú tienes que dividir tu atención en dos hijos. Claro. Y no puedes centrarla solo en uno. ¿Vale? Una cosa es cómo divides la atención y otra cosa es cómo trates al otro hijo. Y lo del tema de que me deje en paz, ¿no? Típico de... con la maquinita, ¿no? O con lo que sea. Pero Pero como... eso lo hacen todo, yo no les móvil. La mayoría. A ver, hay mucho, ya eso está, vamos, vienen los padres o algo cansados, toma, muy dale, siéntate ahí a jugar y déjame descansar. Muy bien, súper importante lo que acabas de decir. Cansados. Vivimos cansados. Llegamos de trabajar y que me deje en paz mi hijo. Que vamos a ver, nuestra obligación como padres es educar a nuestros hijos. Si no, no tengas hijos. Claro, es que eso ocurre muchas veces. Se excusan en que están cansados. A ver, yo lo entiendo, yo también llego cansado en casa muchos días y bueno, vale, lógico y normal. Cuando estás cansado no te apetece tanto. Pero le tienes que dedicar tiempo a tus hijos, porque si no, luego eso juega en tu contra. Que me deje en paz, que haga lo que quiera y yo también, tranquilo. Pues tendrás que sacrificarte un poquito, estar ahí más pendiente y luego cuando se vaya a dormir pues ya tendrás tu momento de tranquilidad. Muchas veces que caemos en eso. Vale, luego, otra. Es que a lo mejor su padre biológico, eso nos pasa mucho con... Tenemos algunos niños que son adoptados. Y cuando ven que el niño tiene algún problema de conducta y no lo pueden controlar, pues parecido a la de arriba, ¿no? Le etiquetan. Es que claro, igual su padre biológico también era o era alcohólico, o se drogaba, o también era agresivo, incluso dicen, claro, es que la agresividad se hereda. Ya, ¿no?
¿Vale? Sí, me gusta la perla. Luego hay muchos que piensan que ahora se porta bien en el centro porque les interesa y que cuando salgan fuera no se va a portar bien. A ver, hay una parte de verdad en esta frase. Sí que es verdad que si no estuviese en el centro, por arte de magia no habría cambiado. ¿Vale? Y es verdad que le interesa conseguir privilegios, pero como a todos, a ver, a mí si no me pagan yo no vengo a trabajar. Quiero decir, por amor al arte, su privilegio, su sueldo es salir los fines de semana, se lo tienen que currar mucho para llegar ahí. Y es verdad que al principio lo hacen por interés, para conseguir lo que quieren. La idea es que aunque al principio lo hagan por interés, al final lo interioricen. La cuestión es que lo hagan. Al principio no se lo creen y lo hacen de manera egoísta. Sí, el 99,9% sí. Pero lo ideal es que al final lo acabe haciendo, ¿vale? Y lo típico, es que ahora ya es muy mayor para arreglarlo. Claro. Es que ya con la edad que tiene, ahora le voy a, si he estado toda la vida diciéndole que podía hacer lo que le da la gana, ahora le voy a poner normas. Pues sí, lo ideal hubiese sido desde el principio, ¿no? Desde la guardería, desde nada más nacer, que le pusieras unos límites. Ahora, vale, has llegado al final, has explotado la bomba y ahora es mucho más difícil. Es más difícil trabajar con un chaval que tiene 17 que con uno que acaba de cumplir 14 en la mayoría de los casos, porque hay más historia detrás. Pero eso no es motivo para dejar de intentarlo. Yo siempre le digo a los padres, si al final no funciona, vosotros tenéis la conciencia tranquila que habéis hecho todo lo posible. Pero lo tenéis que intentar. Perdona, Carlos. Sí. Quedan 10 minutos. ¿Ya? Sí. ¿Ves? Al final me has dicho que me sobraba tiempo, me he ya. No te preocupes. No, pasamos. Lo de los fines de semana ya lo he explicado, ¿vale? Bueno, muy brevemente, el tema de educar, unido a lo que decías tú, que para educar adecuadamente tienen que hacer 3 cosas. Ser afectivos, sus hijos, o sea, los quieren, ellos tienen que querer a sus hijos, hagan lo que hagan. Esto de te retiro el afecto porque estoy enfadado contigo es súper perjudicial. ¿Vale? Imponer una disciplina adecuada, normas y consecuencias, que ya lo hemos dicho, y comunicación adecuada. Son las 3 cosas que vamos a trabajar, sobre todo luego en la escuela de padres. Lo de ser afectivos, se supone que viene de serie, que quieren a sus hijos, entonces esa parte no la vamos a trabajar. Nos centraremos en las otras 2. ¿Vale? Vale. El bloque de padres más hijos, ¿vale? Lo del tema de mejorar la comunicación es una de las cosas que más trabajamos, aparte de hacer los contratos, ¿vale? Y ponemos en práctica lo que aprendemos. ¿Vale? También ponemos en práctica las técnicas para aumentar y disminuir conductas. Aumentar las positivas, el tema del refuerzo, los elogios y demás, y disminuir las negativas con los castigos, ¿vale? A ver, son más o menos unas 7 sesiones semanales, o sea, de periodicidad semanal de unos 60 minutos. Lo que son estas sesiones de comunicación y de hacer contratos y demás. Los contratos, al principio, los primeros fines de semana, cuando salen, los hacemos por escrito. ¿Por qué? Pues por una parte, porque al principio no saben muy bien cómo hacerlo. Igual se les olvida de lo que hemos hablado en sesión. O los hijos dicen, uy, esto no lo hemos dicho en el contrato, ¿vale? Si está por escrito no hay ninguna duda de que hemos acordado. Y cuando los padres y los hijos ya lo tienen bastante asumido, ya lo hacemos de manera oral, ¿vale? Y en estas sesiones hay veces que hacemos también técnicas de negociación. Técnicas de negociación porque, aunque las normas están muy claras, hay algunas condiciones de alguna norma que se puede negociar. Porque, claro, algunos padres se pasan al extremo de antes todo y ahora nada. No, vamos a intentar negociar algunas cosas. La norma del respeto es innegociable. No podemos negociar. Pero hay algunas normas que sí, por ejemplo, el tema de horarios de llegar a casa. Porque hay algunos padres que se ponen tan cerrados y tienen tanto miedo de que sus hijos metan la pata que aunque tengan 17 años no les quieren dejar salir por la noche. Vamos a ver, al principio las primeras salidas no, pero llega un momento en que tenemos que aprender a negociar esas cosas. ¿Vale? Y en algunas sesiones las hacemos
con la psicóloga delante, porque si eso lo hacen en casa igual no saben muy bien cómo hacerlo y acaban bastante bien. ¿El contrato se hace con el padre y el hijo o solo con los hijos? Con el padre y con los padres y con el hijo. Sí. O sea, el mismo, o diferentes contratos. Juntos, en las sesiones conjuntas. Mira, a ver, lo que hacemos normalmente es que cuando vamos a hacer un contrato, primero yo hablo con los padres, solo, y acuerdo con los padres qué condiciones le van a poner a sus hijos, ¿vale? Las normas y las consecuencias, tanto los privilegios como los castigos. Lo acordamos en sesión. Luego llamo al hijo y vienen, y estamos todos. Los padres son los que le dicen las normas a los hijos, y los hijos lo van escribiendo. ¿Por qué se lo dicen los padres? Porque si se lo digo yo, la autoridad la tiene el centro y mis padres no tienen autoridad. Tienen que ir ganando ellos en autoridad. Yo estoy delante por si en alguna cosa se pierden un poco, pues para orientarles, ¿vale? Pero yo lo ideal es que participe cuanto menos. Y los hijos lo van escribiendo. ¿Por qué? Pues por una parte también porque podrían estar pensando los pajaritos y decir a todo que sí, no enterarse ni pago. ¿Vale? Si son conscientes. Entonces, los padres le van diciendo, el hijo va escribiendo, lo dejamos todo por escrito, firman los padres como que están de acuerdo y se comprometen, firma el hijo y firmo yo, o el educador, quien haga el contrato. Si el hijo no quiere firmar, No sale. ¿Y si los padres no quieren firmar? A ver, los padres firman comprometiéndose a cumplir eso. Como yo he tenido la sesión individual antes con los padres, Pero si luego mienten. no todos mienten. Vale. A ver, no todos mienten, pero la idea es que yo primero acuerdo con ellos las normas que van a ser capaces de ponerle a sus hijos. Importante, que no vas a ser capaces de hacer cumplir. Si no vas a ser capaz de decirle que tiene X horario, no se lo pongas, porque si lo pones aquí y luego le dejas hacer lo que le da la gana, es contraproducente, es peor. Es peor eso que no poner ninguna norma. Porque ¿qué le das a entender a tu hijo? Te va a impedir siempre, haz lo que te dé la gana, que en el centro no se van a enterar. ¿Vale? Entonces, por eso primero lo hago con los padres. Yo acuerdo con los padres las condiciones. Los padres van al centro Claro. y no ven al hijo. A ver, en el momento del contrato, luego ven al hijo. A ver, ¿en qué momento? Imagínate que tú necesitas ir a hablar con el padre. El padre va al centro y no ve al hijo. O sea, cuando están con visitas, lo que hacen es que cogen una visita semanal. Cuando vienen conmigo a sesión, solo están conmigo. Si tengo que hacer una sesión individual con el padre, si tengo que hacer alguna conjunta con padre e hijo, pues se ven, pero para esa sesión. Y luego ya su visita semanal. ¿Vale? Vale, y todo esto venía por lo de los contratos, ya está claro, ¿no? Vale, vale. No hay más, ¿no? No, ya... No, está, pero que aquí no me sale ahora. Ah, perdón, Sí, que no me salía. Vale. Vale, la escuela de padres. A ver, los padres en grupo. Súper importante la escuela de padres, que no me va a dar tiempo a explicaros casi. Vale, solamente. Tenemos, pues son unas 10 o 11 sesiones semanales con un grupo de padres, ¿vale? Y son, bueno, estos son como los objetivos que trabajamos con ellos, ¿no? Primero que entender que es un problema de conducta, lo que os decía, no es una operación de riñón. Comprender por qué se inicia y qué hace que se mantenga, la hipótesis. Súper importante, saber cuáles son las características típicas de un adolescente. Parece una chorrada, pero no lo es. Porque algunos padres normalizan algunas conductas de sus hijos, justificándolas porque todos los adolescentes son así, porque es normal de la adolescencia. Y no. Es normal que un adolescente quiera saltarse alguna norma. Lo que no es normal es que para saltársela te peguen un puñetazo. Es que todos son así, o todos fuman porros, o normalizan cosas que no deberían normalizar. ¿Vale? O al revés, tenemos otros padres que son muy sobreprotectores, que tratan a sus hijos como niños más pequeños y tienen que empezar a darse cuenta de qué cosas les tienen que ir dando. ¿Vale? Luego, conocer qué estrategias tienen que utilizar para aumentar y disminuir conductas, lo de educar que os lo he dicho antes, poner normas y supervisarlas de manera adecuada, y luego la parte de comunicación. Y así. ¿Suelen venir muchos padres? Depende. Hemos tenido grupos de pocos padres y grupos de muchos.
Cuando empezó la escuela de padres ya hace... llevamos ya 43 escuelas de padres o por ahí, creo que es. ¿Años? En las primeras igual eran grupos de 4 padres o algo así. Hemos tenido muchas fluctuaciones. En esta última que hice yo tenía 12 familias. Sí que es verdad que a lo mejor pues, solo viene la madre, solo viene el padre, pero hay otros que vienen... La última venía el padre, la madre y la abuela. El kit completo. Y aproximadamente lo que os decía, 11 sesiones de 60 minutos, los requisitos 4 o 5 familias, pero pueden ser pensados, ¿vale? Y es que ya es la hora, no me da tiempo. Lo del modelado ya os he explicado antes. Vas a tener que venir otro día. Sí, voy a tener que venir otro día para explicar la escuela de padres. No me va a dar tiempo. Me he liado con la hipótesis de Pepín. El lunes que viene a primera hora nos va bien. Lo de la escuela de padres es súper interesante, así que pues daría para hablar una hora para explicar todas las sesiones. Cuando quieras. Por eso le he dicho que le estaba diciendo que tendrá que venir otro día. Sí, porque no me da tiempo. El lunes a primera hora nos va bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Queréis preguntar alguna cosita más? ¿Algún comentario? ¿Alguna preguntita? Última. Pues nada, pues muchas gracias por... Muchas gracias a ti, Carol, por venir y te invitamos otro día, ¿eh?